doctor. Muchas gracias por la invitación. Esta sociedad le tengo mucho cariño, mucha gente querida. Y al doctor le faltó una cosita. Y fue que yo gané, gracias al voto de ustedes, al doctor Puello, la personalidad en salud del año 2021. Para usted ver. Eso fue para molestar un poquito al doctor Puello, que le tengo mucho cariño, doctor. Bueno, la verdad que es un reto yo hablar de estos 2 años y pico, ¿verdad que sí? En tan poco tiempo. Yo no sé lo que va a salir de aquí. Yo creo que hubiera sido más fácil que me hubiera puesto, no sé, de la parte humana, no sé, la experiencia desde otro punto de vista. Y este es mi conflicto de interés, pero yo quiero decirles a ustedes que lo he dejado a propósito, porque de las cosas que me ha dado esta pandemia son compañías distintas. Brugal, Inca y otras compañías de las cuales he recibido honorarios debido a que he sido o soy todavía advisory en asuntos de COVID. Eso para que ustedes vean que la parte de información se requiere no solamente en este ambiente, sino hay compañías que velan por la salud de sus empleados, como tiene que ser, y también de cara al exterior. Por supuesto, es una linda foto de la ciudad de Wuhan y necesariamente sabemos que todo empezó ahí de manera oficial, pero no el COVID y los coronavirus no son, el SARS-CoV-2 específicamente empezó en Wuhan, pero no necesariamente conocemos los coronavirus desde hace mucho tiempo y son responsables de infecciones respiratorias, diarrea, comúnmente. De hecho, antes de la COVID-19, veíamos cómo los paneles respiratorios tenían coronavirus y por eso mucha gente en inicio decía, coronavirus es COVID y se confundía. Y es que son distintos coronavirus. Dentro de todos los coronavirus que hay circulando, para nosotros, desde el punto de vista médico, hay 3 que son importantes, que son el SARS, el MERS y, por supuesto, SARS-CoV-2, que ahora se llama así, pero en inicio no se llamó así. Teniendo y sabiendo que el SARS y el MERS tiene mucho más, una mortalidad mucho mayor y que se conoce previamente. En esta línea del tiempo, interesante resultaría decir que en diciembre del 2019 se describe este primer caso. Después, en enero de 7, ya el CDC de China identificaba ese novel coronavirus, o sea, era un coronavirus distinto a lo que estaban circulando. La primera muerte se da en junio 11. El primer caso fuera de China fue prácticamente 2 días después. La Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero, dice que hay una emergencia y lo declaran pandemia en marzo del 2011. Yo debí de poner una foto, hacerla más vivencial, y si me tocara poner una foto, yo pondría en esa primera foto una foto de un programa donde yo asistí con María Cela Álvarez, el ministro de Salud de esa época, y la oficial de OMS. ¿Qué me dijo en el programa? Yo salí bien incómoda. Mucho cuidado que te conozco, si te atreves a decir que eso viene para acá. Y yo le decía al ministro que quién iba a pagar el material de la ropa. Me decía, no, todo, nosotros lo vamos pero es una pandemia. Bueno, así pasó, con esa advertencia, ya ustedes saben que yo prácticamente no hablaba. Entonces, esas son de las cosas que me ha dejado el coronavirus, que yo voy a compartir más adelante qué significó. Luego, vemos cómo estudios en la Sapienza de Roma, este estudio está publicado en Circulation, justamente meses previo, antes, ya estaba circulando COVID en Roma.
aquí no lo pudieron identificar, pero fíjense la tomografía, una tomografía característica. Entonces, retrospectivamente, ellos dicen, seguro, esto estaba circulando antes. Y es corroborado cuando en enero del 2020, en Francia, una muestra respiratoria que sí se había guardado, aislaron el SARS-CoV-2. Entonces, esto estaba circulando en Europa antes, definitivamente, a pesar de que la línea de tiempo que conocemos es otra. Hablarle de lo que es la enfermedad, la fisiopatología, yo no puedo perder tanto tiempo en esto, porque ya ustedes seguro que saben muchísimo de eso, pero sí mencionar que los receptores AC2 se encuentran en muchos lugares, principalmente en testículo, intestino, pulmones, corazón, y que a nivel cerebral dice que está indeterminado, pero si se encuentra en los vasos, entonces definitivamente está a nivel cerebral. Luego, la parte del papel que juega la inmunidad en la enfermedad, como hay seres humanos como yo, a quienes no nos ha dado la enfermedad y a otros que le ha dado 2 y 3 veces, entonces queda mucho por estudiar. Dentro de lo que es las manifestaciones extrapulmonares de la enfermedad, deja de ser una enfermedad puramente del pulmón, definitivamente. Esta enfermedad que pensábamos que era una simple neumonía, ya sabemos que no es una simple neumonía, que puede presentarse desde una conjuntivitis a una exacerbación de una insuficiencia cardíaca, a nivel de disritmia, efectos trombóticos, a nivel de riñón, insuficiencia renal, sangrado gastrointestinales, a nivel de piel, manifestaciones cutáneas, a nivel de hígado, aumento de transaminasas y, por supuesto, a nivel neurológico. Lo han visto ustedes, la afectación no solamente sensorial, motora, manifestaciones de pérdida del olfato, confusión. Son tantas las manifestaciones a nivel del órgano que ustedes manejan todos los días, que ya entendemos, sabemos y manejamos de que es una gran imitadora. Ya la sífilis no está sola en ese renglón, sino también esta enfermedad. Dependiendo de la variante, serán los síntomas de presentación y definitivamente ustedes saben esto, no me voy a detener, pero en relación de la Delta y la Omicron tiene una sintomatología, tiene más dolor de garganta, tiene más fiebre, más dolor muscular, más tos seca, versus la versión anterior, que la variante anterior, que el paciente refería, pérdida del olfato y otros síntomas distintos. Vamos a ir viendo más adelante un poquito esto. Esta línea, solamente para explicarles, que existen diferentes manejos de la enfermedad, que puede ir desde antes, diferentes intervenciones que van desde antes que se produzca la exposición hasta el paciente que está asintomático, el paciente que tiene infección leve, moderada, severa o crítica, y que tenemos dentro de lo que es la exposición, tenemos medicamentos anticuerpos monoclonales que se colocan, que se administran en pacientes de riesgos y que sería lo ideal que nosotros no esté tan limitado. El país no lo contempla, a pesar de que tenemos un anticuerpo monoclonal, no lo contempla para la preexposición. Y por supuesto la vacuna también es la intervención más importante. Dentro de lo que son de los pacientes con manifestaciones leves de la enfermedad, por lo general no requiere tratamiento, sino un tratamiento sintomático, excepto en pacientes de riesgo. Y llamamos nosotros pacientes de riesgo, por ejemplo, un paciente trasplantado, un paciente mayor de 65 años, eso ellos para la literatura es un paciente de riesgo. Y vemos cómo también los anticuerpos monoclonales
juegan un papel importante y hay otras drogas con los nuevos cambios. El país tiene este anticuerpo monoclonal, no tiene lo demás. Dentro de lo que es la infección moderada, severa y crítica, esto se maneja en ingresado. Cuando un paciente tiene menos de 94% de saturación, debe de ser ingresado porque requiere no solamente el uso de Remdesivir y el uso de otras intervenciones como son los esteroides, anticoagulación, otros medicamentos. Vamos a ir viendo, porque si algo nos ha traído, y me ha traído a mí de forma particular, muchísimo descrédito en estos 2 años, fue drogas como la ivermectina, que todavía lamentablemente hay colegas que la siguen utilizando, no han tenido la fortaleza, la valentía de decir me equivoqué. No, parece que todavía no es suficiente todos los estudios que han salido, randomizados, estudios de verdad con mucha credibilidad y la advertencia de lo que es no solamente el NIH, la FDA, el CDC de los Estados Unidos, EMEA, diciendo que por favor promociones como hasta para el público general, no soy un caballo, déjame de darme ivermectina. Entonces, miren hasta dónde llega el aviso de número de casos con manifestaciones neurológicas, con descripciones de casos que ustedes tal vez han tenido más acceso inclusive que yo. Medicamentos como favipiravir, hidroxicloroquina, citromicina, plasma convaleciente, lopirrito, se fueron a la basura, que en inicio estaba bien que lo diéramos porque estábamos aprendiendo todo, pero ahora que hay estudios serios, pues por supuesto que no pueden seguir administrándose. No puede seguir administrándose acitromicina, no puede seguir solicitándose plasma como se hace, especialmente en un área específica geográfica de este país, porque no tiene uso. Y sin embargo, hay otros medicamentos que si me preguntaran por qué no estoy de acuerdo con que se haya acabado la pandemia por decreto, una de las razones principales para mí es porque nosotros no tenemos los medicamentos que tienen los demás países. No estamos a la vanguardia, estamos bien atrás. Y estos medicamentos justamente son el molnupiravir, el Paxlovid, principalmente estos dos, junto con un anticuerpo monoclonal que tampoco lo tenemos, y el Remdesivir sí lo tenemos para uso, pero solamente para uso del paciente ingresado, cuando ya se contempla el uso ambulatorio por 3 días en pacientes de riesgo. Entonces, definitivamente, bajo la premisa de que nosotros no tenemos los medicamentos que tenemos que tener, cuando ya en Estados Unidos o en Europa una persona, los algoritmos dicen, usted se enfermó, usted es una persona mayor de 65 años, usted es una persona con alguna condición neurológica, renal, trasplante, vaya y busque un medicamento, un antiviral oral y se resuelve el problema y vamos a ver qué porcentaje se resuelve ese problema. Dentro, esta guía es la guía de FDA del NIH, solo para que ustedes la sepan, es bastante larga, revísenla, pero como resumen, ellos van presentando como el abordaje post-exposición, ambulatoria, hospitalizado severo, hospitalizado crítico. Entonces van poniendo la evidencia, hidroxicloroquina en contra, hidroxicloroquina y acitromicina en contra en todas las modalidades. Se utilizó en un momento la hidroxicloroquina profiláctica en el personal médico, contraindicada. Los inhibidores de proteasa, lopirritonavir, contraindicado. Corticosteroides solamente en pacientes que requieran oxígeno y no de forma ambulatoria, fíjense que no está, cosa que todavía en la República Dominicana se le pone de entrada un esteroide a los pacientes. Tocilizumab
sí a favor en los pacientes con infección severa a crítica. Luego, este anticuerpo no está, el plasma de convaleciente en contra, y tal vez en un estudio clínico pudiera considerarse. Remdesivir, esta es la línea ambulatorio, sí, 3 días en pacientes de alto riesgo, y los pacientes de alto riesgo es ideal para no ingresarlo. En la parte de lo que sería la terapia ambulatoria, OPTA, ellos le dicen en inglés, Outpatient Therapy Ambulatory, nosotros tenemos la plaza, una clínica de terapia ambulatoria, y tenemos la parte del Remdesivir en pacientes que no requieran oxígeno, habría que ver, porque si está ingresado y en los primeros 5 días, pues entonces sí se le da el Remdesivir. En contra de la famotidina, o sea que esas recetas combo no pueden ser. Tenemos entonces el baricitinib y el Remdesivir en pacientes severos, sí, pero realmente habría que hacerse acompañar por un reumatólogo para esta terapia. Esto también de reumatología. Ivermectina en toda su variante no. Y lo que es el Paxlovid, que es el medicamento que deberíamos de tener ya mismo, sí está indicado el uso ambulatorio. El molnupiravir también. Entonces, ¿qué dicen nuestras guías? Las guías dominicanas dicen que hasta en la actualidad todavía están así. En pacientes con comorbilidad, con saturación mayor de 94, sin hallazgos tomográficos, dele favipiravir, si tiene comorbilidad. Si el paciente tiene comorbilidad, pero tiene insuficiencia respiratoria, entonces ingréselo y póngale el combo, enoxaparin, antibiótico, esteroide, valorar plasma convaleciente, Remdesivir, tocilizumab, y el Regeneron se queda para los pacientes ambulatorios de alto riesgo en la enmienda que hicieron. Ya está fuera el uso de hidroxicloroquina y lopi-ritonavir. ¿Qué dicen las guías de todo el mundo? Usted puede elegir la que usted quiere y dicen lo mismo. En este mismo orden, el Paxlovid es el primer medicamento. Sotrovimab es un anticuerpo monoclonal que tiene la ventaja sobre el anticuerpo que nosotros tenemos, que es el Regeneron. No todos los anticuerpos monoclonales tienen actividad contra el SARS-CoV-2 y contra la variante Omicron específicamente. El Regeneron no cubre Omicron. Ahora, les voy a decir que tendríamos que tener secuenciación genómica al día para nosotros decir si le doy o no le doy, o por lo menos para saber qué es lo que está circulando. Nosotros no podemos inferir que todo lo que está circulando es Omicron, porque no lo es. De hecho, nosotros tenemos un estudio que se va a ser publicado, todavía no está publicado. De hecho, le voy a adelantar un chin de los resultados sin ponerlo en ningún lugar, porque me asesinan, la gente de UNIBE, Robert me asesina. Son algunos pacientes que estuvieron ingresados en la plaza, se le realizó la PCR allá, esa PCR se fue para secuenciación y el estudio incluía pacientes que ya habían sido vacunados. De 37 muestras que tomamos en periodo de unos meses, la mayoría de esa secuenciación fue Mu y Delta. Entonces, Mu es una variante que se ve mucho en Colombia y es una variante bastante resistente a los antibióticos. Entonces, nosotros no podemos inferir que lo que está circulando nada más es Omicron. Y prueba de que el Regeneron, nosotros hemos administrado de forma ambulatoria 200 y pico de infusiones a pacientes de alto riesgo, y le puedo decir, yo no sé si, bueno, ya mi papá se infectó y ya se le puso Regeneron. A mí no me importaba si era Omicron o no, pero con lo que yo he visto, los pacientes no se ingresan. Se han ingresado de 200 y pico pacientes, 3 pacientes, de los cuales ya yo sabía previamente que excepto una, que era una señora
que convulsionaba y que había abandonado los anticonvulsivantes de 90 años, díganme, claro que tenía que convulsionar, porque los hijos no le estaban dando el medicamento. Yo no creo que haya sido por el anticuerpo monoclonal. Los demás pacientes, 2 eran porque ya tenían criterio de ingreso, pero como estaban en los primeros 5 días, se le administró el medicamento. Entonces, a mí que me lo pongan, yo no sé si es Omicron o no, pero que me lo pongan porque veo que los pacientes no se ingresan. Y a mi familia también quiero que se la pongan. El Remdesivir es un medicamento que nosotros pudiéramos hacerlo ambulatorio. En clínicas el paciente se diagnostica, un paciente mayor de edad, insuficiencia renal, cualquier factor de comorbilidad importante, 3 dosis por 3 días y bien, antes de que se complique. Entonces, esto pudiéramos hacerlo aquí, pero no se está haciendo, excepto en algunas situaciones. Y el Molnupiravir, no lo dejaron entrar porque era un genérico, no el de la compañía original, y ahí hubo un problema. La reducción del riesgo de hospitalización y muerte comparado con placebo, el Paxlovid 88%, Remdesivir 87%, y el Molnupiravir en los primeros estudios fue un 50%, pero después cuando entraron más pacientes fue solo un 30%. O sea, esto nosotros no lo tenemos, excepto y estos 2 deberíamos de estar teniéndolo, ¿ok? No para más tarde, sino para ahora. Solo para que vean, por ejemplo, dentro de todos los algoritmos que ustedes buscan de cualquier lado del mundo, ellos sí contemplan de que si el paciente menos de 5 días, Paxlovid, si no tiene, Molnupiravir. Fíjense cómo es, en todos los lados es lo mismo. Entonces, nosotros no tenemos lo mismo, ahora mismo no lo tenemos. Dentro de lo que, solo como repaso, dentro de lo que es la comunidad, el aislamiento de 10 a 14 días, en los pacientes que tienen mayores de edad o personas de riesgo, ir a la clínica ambulatoria por el Remdesivir 3 días o usar estos medicamentos. En Estados Unidos, usted sale positivo, le mandan la indicación a la farmacia, usted va, lo busca y se lo bebe y se acabó el problema. En los pacientes que requieren ingreso, pues Remdesivir por 5 días, anticuerpos monoclonales, dexametasona, Toxi y lo que es la enoxaparina. Y por supuesto, en los pacientes críticos, ventilación o ECMO. Dentro de lo que son las variantes, esta era la original, y después fue sustituida por beta, después por alfa, después por gamma, delta, que nos dio muchísimo dolor de cabeza y muchísima muerte, pero finalmente todo es Omicron. Si yo pusiera otro slide siguiente, debería de poner que Omicron tiene 2 subvariantes, la A y la B, y que la B no va a dar problema y que todavía no lo sabemos porque eso está pasando en el mismo día de hoy. La diferencia de las variantes, las mutaciones que tiene, por supuesto, Omicron tiene mucho más mutaciones a nivel de lo que es la espiga del virus. Vamos a hablar un poquito de algunos. ¿Qué significa? Las variantes nos permiten no solamente que el virus sea más transmisible y en algunos casos más grave las complicaciones que puedan presentarse. Para nosotros, Omicron nos agarró, como en buen dominicano, en un buen momento. ¿Por qué? Porque Omicron ya estábamos vacunados, la mayoría. Entonces, por eso hace que sea un virus, entre comillas, menos agresivo y menos muerte que las anteriores. ¿Qué vemos aquí? En esta gráfica, que es lindísima, describe, este eje es muerte y esto es infectividad. Si comparamos el Omicron y Delta, estas variantes, sigue siendo el mismo COVID, SARS-CoV-2, fíjense cómo en comparación
con Delta, Omicron tiene 10 veces más posibilidad de transmisión, tiene un RO de 10. Eso quiere decir que por cada persona 10 infecta 10. Delta 5, y fíjense cómo enfermedades como varicela, que es una enfermedad muy contagiosa, tiene un número de RO de contagio alto, pero todavía Omicron es mayor. Fíjense aquí, SARS y MERS es más letal versus Delta y Omicron, pero no se contagia tan, el RO, la fatalidad es mayor por estos casos, y la idea con el tiempo es que esto se mantenga cuando todos estemos vacunados, que esto no repercuta tanto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de Omicron? Por supuesto, ustedes saben que tiene un periodo de incubación más corto, que se transmite más, que tiene síntomas de lo que es la garganta, la garrapela, como decimos nosotros, la parte de tos, dolor muscular, la pérdida del olfato y del gusto no se ve como Delta, y ahí uno infería más o menos, pero no puede inferirlo, y que tiene posibilidad de reinfectar a quienes ya le ha dado alfa u otra variante, la variante original de Wuhan. Esta tabla para decirles que no todos los anticuerpos monoclonales actúan sobre Omicron, excepto el Sotrovimab, que nosotros no tenemos en la República Dominicana. Hemos utilizado para los pacientes, seguro que le habremos puesto mucho Regeneron a pacientes con Omicron, y ya sea por la vacuna o por lo que sea, pero a los pacientes les ha ido muy bien. En relación a lo que es la vacunación, esta gráfica es para demostrarles a ustedes que los pacientes inmunosuprimidos no se comportan igual que los inmunocompetentes. Después de la vacuna, fíjense cómo los anticuerpos van decayendo, van disminuyendo. Esto es en los pacientes con cáncer, estos pacientes con hemodiálisis, miren el trasplantado de órganos, y en los pacientes que usan terapia inmunosupresora. Entonces, ¿qué es importante? Que los pacientes, este tipo de paciente, reciba un booster, no solo la vacunación inicial de 2 dosis, y vamos a ir viendo por qué. Principalmente, y en especial ahora, quise hacerlo solamente comparando Delta y Omicron, los pacientes con 1 dosis, con 2 dosis, fíjense cómo es diferente. Los pacientes con Omicron, los anticuerpos van disminuyendo versus los Delta. La vacuna sí funciona, 2 dosis, un booster, funciona excelente para Delta, pero para Omicron va cayendo. Entonces, la importancia de una tercera dosis, igual para los pacientes mayores de 60 años, y cuando comparamos vacunas como AstraZeneca, esta es Pfizer, esta es Johnson y esta es AstraZeneca, Johnson, Pfizer y Moderna, los anticuerpos van disminuyendo, en especial es diferente para cada vacuna. Entonces, lo mismo, la importancia de que nosotros recibamos booster, y cuando nosotros vemos lo que comparamos, esta es la vacuna de AstraZeneca, que muchos de los médicos tenemos puesta esta vacuna, y esta es la de Pfizer. Fíjense cómo va la eficacia después de 2 semanas que usted recibió la vacuna contra Delta, una eficacia de 76%, para Omicron no se describe, una segunda dosis a los 6 meses, para Delta 42%, pero miren con Omicron qué pasa, hasta un 6% disminuye, una tercera dosis a las 2 semanas,
sube 94% y 71% para Omicron. O sea, en base a esto, todos deberíamos de tener 3 dosis de vacuna, ¿ok? Con respecto a la vacuna de Pfizer, pues es mejor, por supuesto, la eficacia cuando usamos una vacuna de RNA. Cuando nosotros usamos régimen heterólogo, o sea, combinamos las vacunas, pasa lo siguiente, si tenemos, que eso es lo que tenemos la mayoría, vacuna de AstraZeneca con un booster de Pfizer, una eficacia entre 2 y 4 semanas de 60%, a las 10 semanas disminuye un 35%. De ahí a que usted, ¿verdad?, ponga su booster. AstraZeneca y Moderna prácticamente no hay, Pfizer y Pfizer no hay, y Pfizer y Moderna es mejor. Entonces, la importancia de que también sea el booster con una vacuna de RNA. Con CoronaVac, que la mayoría de la población y de sus familiares, y algunos de ustedes probablemente sea el régimen que tienen, esto se publicó el gobierno de Chile. El aumento de la efectividad después de 2 semanas, cuando usted recibe un refuerzo, sube con Sinovac de 56 a 80, con Pfizer de 56 a 90 y con AstraZeneca de 56 a 93%. Cuando usted, para prevenir lo que es la hospitalización, cuando usted usa un refuerzo de CoronaVac, sube de 84 a 88, de Pfizer de 84 a 87 y AstraZeneca de 84 a 96. O sea, CoronaVac también es efectiva previniendo lo que es hospitalización y la enfermedad, sobre todo cuando está boosteada, necesita ese booster. ¿Qué nos queda a nosotros? Y eso lo ven ustedes, el COVID largo y las complicaciones de la COVID a largo plazo, no solamente a nivel temprano, que vemos cómo el paciente, algunos tienen que ser egresados con dependientes de oxígeno, cánulas de alto flujo, o cómo a nivel cardiovascular, semanas, meses después, cómo se impacta la parte cardiovascular, por supuesto la parte psicológica y la parte motora es una parte muy importante. Esos encamamientos, cuando tenemos pacientes de 1 o 2 meses que no se le ha dado terapia porque son demasiados pacientes y uno tiene que ser de niñera, enfermera, limpieza, todo lo que uno ha hecho ahí adentro, que solamente Dios lo sabe. Cuando estamos vestidos con esa ropa blanca, nadie nadie sabe lo que uno hace ahí adentro. Ayer le daba yo, por ejemplo, a un francés, él me pedía una taza de chocolate, leche caliente no en vaso plástico, en taza. Luego que le buscara un pan especial con una mantequilla President, con un queso de cabra. Él lo tenía todo a su alrededor, pero eso es para que ustedes vean cómo la cosa que uno tiene que hacer cuando uno ya está ahí adentro. Luego, la parte que les afecta mucho, y seguro que ustedes lo han vivido, a mí me pasa sin yo tener COVID, la parte de la neblina mental, que cuando uno lleva muchos cartones, ¿verdad? Bueno, pues eso ustedes saben que mucha gente ha ido a la consulta de ustedes por este problema. Y la parte de, por supuesto, de lo que le gustan los buenos vinos y los buenos quesos, que están sufriendo porque como que ni su trabajo pueden hacer bien y disfrutar bien. Pues, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, esta BA2 es la nueva subvariante de Omicron que supuestamente no, todo está muy bien, y en este momento donde se ha levantado el uso de la mascarilla y todo el mundo estamos libres, puede causar, hay un estudio de Japón que dice que puede producir enfermedad más grave. Entonces, ojo con esto está pasando ahora mismo. Vamos a ver esta semana siguiente qué va a pasar, y vemos cómo en Hong Kong en esta semana hay un rebrote altísimo. Entonces nosotros no sabemos que esto no ha acabado, no se acaba cuando una persona diga que se acabó, sino que todavía sigue, ¿verdad?
Algo importante que nos queda, la parte de la resistencia antimicrobiana, la parte de por el uso indiscriminado de esteroides que hemos hecho, lo que se llama CAM, que es la mucormicosis asociada a COVID, que ya se está viendo en República Dominicana, o la parte que es CAPA, que es la parte del COVID asociado a aspergilosis pulmonar, o la parte de lo que es influenza asociada a COVID, eso también, y aspergilosis, eso también lo estamos viendo. Y por supuesto, el uso indiscriminado de tanto medicamento, las candidiasis. ¿Qué estamos viendo? Esto es un estudio publicado en Open Forum Disease, lo traje así porque fue publicado en póster en el Congreso Americano de la Sociedad Americana de Infectología, y es la experiencia de nuestro hospital del intensivo en los primeros meses de pandemia, los primeros 382 pacientes, donde, ¿qué vimos nosotros? Los pacientes se infectaban, el 7% llegaba infectado, a nivel urinario, a nivel pulmonar y a nivel de bacteremia. El 7% ya venía así, pero en el hospital el 14% de los pacientes se infectaron secundariamente, y esto en parte estos fueron los gérmenes de qué se infectaron, qué pasó. Es muy interesante porque se nos está olvidando que utilizamos y sobreutilizamos antibióticos que no deben de ser utilizados en una enfermedad viral. Entonces tenemos que tratar de ir rompiendo esa cadena del uso indiscriminado de antibióticos. Por supuesto, a nivel mundial, no solamente que ha aumentado la pobreza, el hambre, la infodemia, nos ha dado durísimo la parte de que ha desestabilizado y ha hecho surgir manifestaciones en contra de los gobiernos, y ha aumentado la brecha no solamente entre sexos. Ya muchas mujeres definitivamente han perdido sus trabajos, han quedado en las casas cuidando a sus hijos, y esto debemos de tratar de volver a retroceder todo esto. Solamente para recordarles que este es el tratamiento. El tratamiento en la actualidad debe de basarse en antivirales orales, Paxlovid, Molnupiravir, o anticuerpos monoclonales Sotrovimab, que no tenemos. Y finalmente, ¿qué me ha enseñado el COVID a mí? Bueno, la diferencia entre ser útil y ser valioso. Yo no sé dónde está Norma por ahí, pero la puse a propósito por ella. Útil es el destapador, por supuesto que si no vamos a beber un vino necesitamos destaparlo, muy útil, pero es más valioso compartir la vida que nos han dado y nos han machucado, pero estamos vivos, y nosotros tenemos que tratar de hacer que los pacientes y que el personal de salud que está a nuestro alrededor sepa que no acaba cuando se acaba, sino que la vida continúa y que hay un futuro brillante que nos espera. Entonces, yo no soy Balcácer, no hay cajú, no hay premio, pero eso es lo que yo tengo para hoy.